En este video te llevaré a 7 destinos extremos que tienes que visitar si eres un verdadero amante de la exploración. No se trata de sitios convencionales, sino de lugares que desafían la imaginación y ponen a prueba tu espíritu aventurero. Si alguna vez soñaste con caminar por paisajes surrealistas, escalar alturas vertiginosas o perderte en horizontes sin fin, estás en el lugar correcto. Estos destinos van más allá de lo turístico, llevando cada paso a un nuevo nivel de exploración y desafío. Prepárate para descubrir rincones del mundo que parecen irreales, pero están esperando a aquellos que buscan algo más que un simple viaje. ¿Listo para vivir la aventura en su máxima expresión? Comenzamos nuestro viaje en el corazón de China, en un lugar que parece sacado de otro mundo, Zhangjiajie. Este parque nacional es famoso por sus imponentes pilares de roca que parecen tocar el cielo. Al caminar por sus senderos, es difícil no sentir la emoción de estar explorando un rincón remoto y casi inexplorado de la Tierra. Los picos de arenisca se alzan como torres gigantes y las vistas desde cada mirador te quitan el aliento. Una de las cosas que más impresionan de Zhangjiajie es su biodiversidad. En estas montañas viven más de 500 especies de plantas y animales que no encontrarás en ningún otro lugar. Si tienes suerte, podrías encontrarte cara a cara con el raro macaco rhesus, un mono que se balancea por los árboles a una velocidad sorprendente. El lugar también tiene su lado moderno y desafiante. En Zhangjiajie está el famoso puente de vidrio, una estructura colgante que conecta dos de los picos más altos. Imagina caminar sobre un vidrio transparente con un abismo de 300 metros bajo tus pies. No es para los débiles de corazón, pero para los exploradores, es una experiencia que te hace sentir invencible. Y claro, todo este escenario fue inspiración para la película Avatar, lo que añade un toque de magia cinematográfica a la aventura. De las montañas de Zhangjiajie, viajamos a Turquía, donde se encuentra Pamukkale. Este lugar tiene un aspecto tan único que parece casi irreal. Las terrazas blancas que ves aquí están formadas por depósitos de travertino, un mineral que se acumula gracias a las aguas termales que fluyen por las colinas. Pamukkale significa castillo de algodón y mientras caminas por estas terrazas es fácil entender por qué. El suelo es suave bajo tus pies y las piscinas naturales de agua caliente son perfectas para sumergirte y relajarte después de un largo día de exploración. Pero no todo es descanso aquí. Los antiguos romanos ya sabían lo especial que era este lugar y construyeron la ciudad de Hierápolis justo al lado. Puedes caminar entre las ruinas de un teatro romano casi intacto que una vez albergó a miles de espectadores. Pero lo mejor de Pamukkale es su capacidad para sorprenderte en cada esquina. Un dato curioso, estas aguas termales no solo son hermosas, sino que también tienen propiedades curativas. Los antiguos venían aquí buscando alivio para sus dolencias, y hoy en día, muchos aún creen que estas aguas tienen el poder de curar. Ahora nos dirigimos a Siberia, donde el lago Baikal es un desafío para cualquier aventurero. El Baikal tiene más agua dulce que cualquier otro lago en la Tierra, lo que lo convierte en una fuente vital no solo para Siberia, sino para todo el mundo. Pero el agua no es lo único que hace de Baikal un lugar especial. Aquí viven especies que no encontrarás en ningún otro lugar del planeta, como la foca del Baikal, el único mamífero que habita en un lago de agua dulce. Este es el lago más antiguo y profundo del mundo, con más de 25 millones de años de antigüedad. No es cualquier lago, es una bestia de la naturaleza. En invierno, su superficie se congela por completo y el hielo es tan claro que puedes ver el fondo, como si estuvieras caminando sobre una ventana al pasado. Explorar Baikal en invierno es una experiencia extrema. Las temperaturas pueden bajar hasta los menos 30 grados centígrados, pero los paisajes helados que te rodean son de una belleza incomparable. La inmensidad del lago y la tranquilidad que lo envuelve hacen que te sientas como el último explorador en la Tierra. En verano, el agua está tan limpia que puedes beber directamente de ella mientras navegas por sus aguas. Ahora saltamos a los fiordos de Noruega, donde se encuentra uno de los miradores más impresionantes del mundo, Popper Rock o Preikestolen. La caminata hasta la cima es una prueba de resistencia, pero la vista que te espera en lo alto vale cada gota de sudor. Desde el borde de este acantilado, tienes una vista panorámica del fiordo Lysefjord, un abismo de agua azul que parece no tener fin.
Lo más impresionante de Popper Rock es su verticalidad. Desde el borde, te asomas a una caída de más de 600 metros directamente al fiordo. Aquí no hay barandillas ni protecciones, solo tú, el acantilado y la inmensidad del paisaje. Para los que aman la adrenalina, es el lugar perfecto para sentir el vértigo de estar al borde del mundo. Este sitio no solo es un reto físico, sino también un punto de conexión con la naturaleza en su estado más puro. Los vikingos consideraban los fiordos como lugares sagrados, y estar aquí arriba, con el viento azotando tu rostro, mientras te comes el sándwich que te preparó tu mamá, mirando a los ojos al fiordo que se extiende bajo tus pies, te hace entender por qué los vikingos lo respetaban tanto. No es solo una vista, es una experiencia que te transforma. De los fríos fiordos noruegos, aterrizamos en Capadocia, Turquía. Este lugar es conocido por sus formaciones rocosas en forma de chimeneas y sus paisajes lunares. Pero lo que realmente convierte a Capadocia en un destino obligado para cualquier explorador son los vuelos en globo aerostático. Al amanecer, los globos se alzan sobre los valles, y desde las alturas, el paisaje parece un mapa antiguo, lleno de secretos. Pero Capadocia no es solo belleza desde el cielo. Bajo la superficie, hay una red de ciudades subterráneas que los antiguos habitantes excavaron en la roca para protegerse de invasores. Caminar por estos túneles te transporta a otra época, y es increíble pensar que, en su apogeo, estas ciudades podían albergar a miles de personas. En la superficie, los valles de Capadocia son un terreno perfecto para el trekking. A cada paso, las formaciones rocosas te sorprenden con nuevas formas y colores. Aquí la naturaleza y la historia se entrelazan y cada roca parece contar una historia diferente. Es un lugar que te invita a explorar, tanto por encima como por debajo del suelo. Nuestro siguiente destino es el impresionante Salar de Uyuni, en Bolivia. Este es el mayor desierto de sal del mundo, y caminar sobre su superficie es como caminar en una dimensión paralela. Durante la temporada de lluvias, el salar se transforma en un espejo gigante que refleja el cielo de manera tan perfecta que es difícil distinguir dónde termina el suelo y empieza el cielo. La vastedad del salar es abrumadora. No hay señales de vida por kilómetros, solo una extensión blanca que parece no tener fin. Sin embargo, debajo de esta capa de sal se encuentra una de las mayores reservas de litio del mundo, un mineral clave para las baterías de nuestros dispositivos electrónicos. Este dato hace que el Salar de Uyuni no solo sea un espectáculo visual, sino también un lugar crucial para el futuro de la tecnología. Durante el día, la luz del sol se refleja con tanta intensidad que es fácil perder la noción del tiempo. Pero cuando cae la noche, el salar ofrece uno de los cielos más estrellados del mundo. La claridad del aire, combinada con la ausencia de contaminación lumínica, crea un espectáculo astronómico que es difícil de igualar. Finalmente, terminamos nuestro viaje en el Cañón del Antílope, en Arizona. Este cañón es famoso por sus paredes de arenisca ondulante, esculpidas por miles de años de viento y agua. Caminar por sus estrechos pasadizos es como adentrarse en un laberinto natural, donde cada curva te revela una nueva formación asombrosa. El juego de luces que se filtran por las grietas del cañón es lo que hace que este lugar sea tan especial. Los rayos de sol iluminan las paredes y cambian de color a medida que el día avanza, creando tonos de naranja, rojo y púrpura. Este fenómeno ha convertido al Cañón del Antílope en uno de los lugares más fotografiados del mundo, pero ninguna foto puede capturar la sensación de estar ahí, rodeado de estas paredes que parecen vivas. El cañón es sagrado para los navajos, quienes creen que sus curvas y formas son el hogar de los espíritus. Y aunque uno puede venir aquí simplemente por la belleza, es imposible no sentir una conexión más profunda con la tierra mientras exploras este increíble laberinto. Con esto concluimos nuestra expedición por algunos de los lugares más impresionantes del mundo. Si te ha inspirado a descubrir lo que la naturaleza tiene reservado, te invito a seguir explorando más allá de los límites de lo convencional. Cada rincón del planeta guarda una experiencia única, esperando ser vivida por aquellos que se atreven a salir de su zona de confort. Espero que el video los motive a darse ese viaje explorador y logren sumar algunos recuerdos imborrables en sus vidas. Gracias por ver la clase de Profelino. Nos vemos en el próximo video, no te lo pierdas.